Se cuenta la historia de una dama que andaba de casa en casa vendiendo cosas. Cuando llegaba a un cruce, en el camino tiraba un palo al aire y la dirección que señalaba el palo al caer era la dirección que tomaba la mujer. En cierta ocasión alguien le encontró tirando el palo al aire repetidas veces. Se le hizo la pregunta: señora, ¿qué está haciendo? La mujer respondió: lo que pasa es que el palo cae señalando a la izquierda, pero yo quiero ir a la derecha. Voy a tirarlo las veces que sea hasta que señale a la derecha. ¿Qué nos enseña esta historia? Una historia, una ilustración un poco cómica sobre discernir la voluntad de Dios. Nos enseña por lo menos dos cosas. En primer lugar, nos muestra la forma incorrecta de discernir la voluntad de Dios. No es así, hermanos. No es cuestión de tirar palos al aire y a ver qué sale. Y en segundo lugar, nos muestra lo que no debemos de hacer cuando la voluntad de Dios señala algo que no nos gusta. No debemos seguir buscando hasta que nos gusten los resultados. Discernir. ¿Qué es discernir? La palabra discernir viene del latín. Y esta discernere, del latín. Discernir quiere decir aprender a distinguir algo de otra cosa. Es señalar la diferencia que hay entre ellas. ¿Sabe? Necesitamos discernir la voluntad de Dios para ver con claridad si esto es de Dios o no es de Dios. Si esto viene de Dios o no viene de Dios. Si esto es lo que Dios aprobaría o algo que Dios no aprobaría. Necesitamos el discernimiento de Dios, discernimiento para conocer la voluntad de Dios. Todos los días, cada uno de usted y yo nos movemos tomando decisiones, ejecutando ciertas cosas y necesitamos discernir la voluntad de Dios. Se necesita discernir la voluntad de Dios para cómo criar a los hijos, cómo desenvolverse en el trabajo, cómo lidiar con alguna situación, con los hijos, con el cónyuge, con el vecino, con el amigo, con el hermano de la iglesia. Y tantas situaciones donde necesitamos discernir la voluntad de Dios. Entre más lejos nos pongamos de eso, de buscar cuál es el distinguir lo que Dios está señalando, la diferencia de lo que está señalando, cuando más lejos caminemos de eso, más difícil va a ser y más dolor de cabeza vamos a pasar en entender la voluntad de Dios. Ahora, bueno, discernir, pero ahora viene la siguiente palabra, voluntad de Dios. ¿Qué es eso de la voluntad de Dios? ¿Sabe? Los expertos han escrito y dice que es realmente muy complicado, muy complejo, en palabras humanas, describir qué es la voluntad de Dios. Pero déjeme aventarme, busqué por diferentes diccionarios teológicos y bíblicos para ver cuál es el que más se acercaba a lo que quería pues que juntos pudiéramos entender. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y aquí tiene la descripción. Dice, la voluntad de Dios es la amorosa disposición que Dios, conforme a sus decretos y designios y de acuerdo con su naturaleza santa y justa, manifiesta con relación al ser humano, con el objetivo de proporcionarle la mayor felicidad posible por los mejores medios. Interesante cuando leí esta descripción, esta definición, amorosa disposición, me llamaron la atención muchas palabras ahí, la amorosa disposición de Dios, que Dios tiene conforme a sus decretos y designios. Dios tiene decretos y designios ya establecidos, que aunque usted y yo refunfuñemos, pataleemos, Dios no va a detener su plan. Él sigue con su plan. Dios es soberano. Él no se detiene simplemente porque yo estoy de antojo hoy que no le quiero hacer caso a Dios. Dios sigue su plan, hermanos. Si usted no se sube al vagón, se va quedando atrás, ¿verdad? Pero Dios sigue su plan. El curso de la vida sigue, el curso del tiempo sigue, el curso del plan de Dios sigue. Entonces, en esta definición me llama la atención eso, ¿verdad? La amorosa disposición de eso, y luego también
la otra parte que me llama la atención, dice, con el objetivo, con el propósito de proporcionarle la mayor felicidad posible por los mejores medios. Dios siempre está interesado en su felicidad y en mi felicidad. Que caminemos tomados de la mano de Él. Ahora, ¿por qué entonces hay tanta gente infeliz en el mundo? Precisamente por esto, porque caminan lejos de hacer la voluntad de Dios. ¿Ha escuchado usted personas que dicen, solo a mí me pasa esto? Es que estoy salado, es que estoy no sé qué, que estoy frito, que estoy de todo. Precisamente por ese tipo de cosas. Porque la gente camina alejada de Dios, camina no discerniendo la voluntad de Dios y alejada lo más posible de Dios. ¿Se ha topado usted con gente que cuando usted le empieza a hablar de Dios, ya viene otra vez? Se topa uno con gente así, en el trabajo, en el vecindario. Quizá usted ha sido uno, o antes era uno de los que decía eso, ya viene a hablar otra vez de Dios y de ese su Jesús. Quizá usted fue uno de ellos. ¿Sabe? Eso no es nada nuevo, no es nada nuevo. El día de hoy muchas personas hacen exactamente lo mismo y se sigue haciendo. La voluntad de Dios entonces. Entonces, ¿cómo entonces podemos conocer y hacer la voluntad de Dios? Bueno, quiero proponerle 3 cosas, ¿verdad? Pero déjenme antes compartirles algo con respecto a esto. La dama al principio de esta ilustración, pues tiraba el palo a ver a dónde caía, ¿verdad? Y si caía a la izquierda, a la derecha, pues esa es la dirección que tomaba. Esa es una manera muy simple y muy compleja de entender la voluntad de Dios así, si usted lo hiciera así, ¿verdad? Digamos que no es un palo, es una moneda, ¿verdad? Y usted tira la moneda, si sale cara o moneda o si sale esto, pues eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? En la Biblia hubo un hombre llamado Gedeón, si usted ha escuchado la historia de este hombre, ¿verdad? Este hombre en el libro de Jueces, este ejemplo es bíblico. Gedeón fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Y había mucha idolatría de parte de los madianitas. Era un grupo que estaba ahí, que siempre molestaba al pueblo de Israel. Entonces Dios levantó a Gedeón. Y Gedeón, sin embargo, quiso pruebas de que Dios estaba realmente detrás de él. Y que realmente el llamado que le estaba haciendo Dios era algo verídico. Él quería estar seguro que era Dios el que le estaba mandando a hacer las cosas. Le pidió al Señor una prueba. Y colocó un vellón de lana, un pedazo de lana de ovejas, ¿verdad? Y la dejó a un lado y le dijo a Dios, mañana quiero encontrar ese vellón, esa lana, húmeda, pero que abajo no esté mojado tampoco. Entonces uno diría, se la puso difícil a Dios este hombre, ¿verdad? Para Dios no era nada imposible de hacer, ¿verdad? El suelo tenía que estar seco y arriba tenía que estar mojado. ¿Y sabe? Dios se lo cumplió. Lo hizo. El Señor le concedió esta petición. Luego Gedeón, como rascándose la cabeza, dijo, ahora le voy a pedir lo contrario. Le voy a pedir lo opuesto. Y le pidió lo opuesto. En lugar de que el vellón estuviera mojado, que el piso estuviera mojado, el suelo, y el vellón no. Y Dios se lo cumplió. Le cerró la boca. ¿Sabe? Muchas veces nosotros queremos hacer pruebas así a Dios. Señor, que cuando vaya manejando en el firmamento haya una nube, una flecha, o que aparezca un nombre, o que aparezca un número que tengo que jugar en la lotería, o en el casino, o en el juego aquí. O cosas que tengo que apostar, o cuál es el nombre de la mujer con que quieres que yo pase toda mi vida, o el hombre con que quieres que pase toda mi vida. O indícame, por favor, una flecha por ahí, Señor. Hermanos, esa es una manera tan simple y humana de discernir la voluntad de Dios. Muy simple. Algunos lo han llamado, esa es una pésima calidad de fe de parte del humano pedir eso. Bueno, Gedeón se atrevió, humano igual que nosotros, y se atrevió y le dijo a Dios, pues muéstrame esto, quiero que me hagas esto. Y Dios se lo concedió. Lo que él hizo no era más que una clase de tipo de adivinación, buscando señales con objetos físicos. Esto es algo que Dios condena.
En este caso Dios lo permitió, no para darnos un ejemplo, sino más bien para mostrarnos la pobreza de la fe de Gedeón. Porque él le pidió a Dios que le comprobara si realmente es. Sabe, cuando usted y yo estamos abandonados en las manos de Dios, podemos confiar que Él va a hacer su voluntad en su tiempo y de la manera que Él lo quiera hacer. No a mi manera, no a mi estilo, o como esta dama que tiraba el palo y quería que fuera a la derecha, pero se iba a la izquierda, ¿verdad? Muchas veces queremos hacer nuestras propias conclusiones y nuestras propias direcciones en el tema de la voluntad de Dios. Pero Dios nos invita a caminar tomados de su mano, a confiar en Él. Confiad en Jehová perpetuamente, dice Isaías 26, porque en Él está la fortaleza de los siglos. El Dios nos invita a confiar en Él, a desear caminar más en su voluntad. Que lo que más deseemos nosotros y nos interesemos es hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe? Apenas ha pasado la primera semana del año. Nos quedan 51 semanas para terminar este año. Y esas 51 semanas son oportunidades. Cada día, cada hora, cada minuto son oportunidades de oro que Dios nos da para escribir su nombre y ponerlo en alto en nuestras vidas. Como iglesia, como familia, como persona, para hacerlo. Déjeme entonces que veamos por lo menos 3 cosas con respecto a este tema de discernir la voluntad de Dios. Número 1, la voluntad de Dios trae gran bendición a largo plazo. Por favor, busque conmigo 1 de Juan 2:17. Yo tengo otra versión también acá para leerla que nos ayuda y nos arroja un poquito de más luz con el tema, con la cita esa. Es 2:16 y 17, ahí solamente aparece 17, pero 1 de Juan, primera carta de Juan, casi al final de la Biblia, capítulo 2, versículos 16 y 17. Juan, el escritor de esta carta, es el que conocido como el apóstol amado, el que caminaba muy cerca de Jesús. A este hombre también, a este escritor, fue a quien Dios le delegó el cuidado de su mamá cuando Jesús estaba en la cruz y le dijo que cuidara de su madre. 2, 16 y 17. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios trae gran bendición a largo plazo, hermanos. Si usted y yo nos proponemos hacer la voluntad de Dios, vamos a permanecer un buen rato aquí sobre la tierra. Bueno, ese es el plan de Dios, ¿verdad? No sé, 30, 40, 50 años, 80, no sé cuántos años, ¿verdad? Pero el propósito aquí, lo que enfatiza Juan es: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Déjeme leerlo en otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto deseó. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Esa televisión último modelo que usted vio en Costco, en Sam's Club o en cualquier lugar donde la haya conseguido, o si la tiene o no la tiene, o que la haya visto en la televisión, no es nada. Eso se deshace, se desintegra, se quema, se corrompe con el tiempo. Quizá la casa posiblemente que tengamos, la propiedad o las cosas que Dios nos haya dado, las posesiones que Dios nos haya dado, el vehículo, ese teléfono celular último modelo, qué sé yo. Cualquier posesión o logros que usted haya obtenido en la universidad, en el colegio, o algún curso, en el trabajo, todas esas cosas se quedan completamente pequeñas comparadas con el tema de hacer la voluntad de Dios. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea. Deseamos tantas cosas. Deseamos un mejor vehículo, deseamos una mejor casa, vivir mejor. Pero el escritor nos lleva a un punto: el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios o lo que le agrada a Dios, vivirá para siempre. ¿De qué nos sirve, hermanos, tener el mejor televisor, el mejor carro, la mejor casa y todo eso, si estamos a punto de morir? Si usted solamente tiene 3 días para morir, ¿de qué le sirve todo eso? No le sirve de nada, no le va a ayudar en nada. Por eso tenemos que reenfocar nuestras prioridades. Óigame, no estoy diciendo aquí que no compre televisor, yo no estoy diciendo eso. Si a usted no le gusta el que tiene y lo va a tirar, prefiero mejor que lo tire ahí por mi casa, ahí en Oxford, que lo vaya a tirar al basurero, ¿verdad? Con mucho gusto se lo agarro. Pero lo que estamos diciendo es que eso no sea lo que su mente esté enfocado. Porque muchas veces nos perdemos y nos distraemos con todas estas cosas. Mire, el mundo hay muchas luces. ¡Qué bonito! Había un payaso ahí en El Salvador llamado el indio, ¿cómo era el nombre? El indio Mendoza. Era un hermano que para predicar se vestía de payaso. Y uno dice, ¿pero qué me va a enseñar ese payaso a mí, verdad? Bueno, dentro de sus payasadas tenía un poema. Él usaba un poema para hablar, para predicar. Y recuerdo que tenía un poema que se llamaba Pasteles de Cartón. Y lo que decía era, en su estilo salvadoreño, ¿verdad? Su lengua salvadoreña decía, es que yo iba por ahí, iba camino para no sé dónde y me encontré en una vitrina ahí y voy viendo un pastel. ¡Ay, qué rico el pastel! En ese estilo lo decía él. Y me acerqué a la vitrina y vi el pastel. Y cuando lo vi, dice, ¡ay, qué rico! Y entré al establecimiento. Adentro del establecimiento, él le pregunta a la encargada, mire, ¿no me da un pedazo de ese pastel que está en la vitrina? Y la encargada le dice, con una gran sonrisa le dice, señor, es de cartón, le dice. ¿Cómo? Si se mira tan rico. Es un pastel de cartón, no está, no es real, es un pastel de pedazo de cartón. ¿Sabe? Muchas veces nos dejamos apantallar por tantas cosas brillantes que nos distraen de lo más importante, que es buscar hacer la voluntad de Dios. Nos distraen. La voluntad de Dios pues trae gran bendición a largo plazo. Mire, usted y yo tenemos por lo menos 3 formas de vivir la vida. La primera forma es ser llevado por la corriente. Donde va la gente, pues ahí nos vamos. Todos se levantan a comprar aquí o a hacer esto o a ir para allá y ahí va usted y ahí nos vamos. Nos dejamos llevar por la corriente de la vida. No sabemos a dónde vamos. Simplemente nos dejamos que las circunstancias determinen lo que sucede. No tiene metas, no tiene planes, no tiene objetivos en la vida. Su lema es, lo que va a pasar, y lo que sea, pues que salga. Si usted no hace planes con su vida, alguien los hará por usted. Si no le apunta hacia algo, nunca llegará a esa meta. ¿Conoce usted personas así? O quizás, tal vez usted es una de esas personas. ¿A dónde me lleve? ¿Verdad? Cuidadito. Hay otro tipo de personas que tal vez tal vez no es el ideal, ¿verdad? Pero este tipo de personas tienen metas personales. Han considerado sus habilidades, sus deseos y sus posibilidades y han puesto metas para poder superarse, para saber a dónde ir y saber cómo van a llegar. Tienen su vida planificada. Sin embargo, aunque esta opción es mejor que la primera, no es la ideal. Es que si nos ponemos a pensar, estas metas generalmente se relacionan con este mundo y nuestros deseos personales. Esta persona quiere lograr mucho a cierto nivel educacional, lograr una carrera, lograr una posición, llegar a tener bienes, cosas materiales y cierto estilo de vida, más fácil que otros. Sin embargo, no es la mejor manera, no es la mejor forma. Pero la tercera forma, de acuerdo a este pasaje que hemos leído en 1 de Juan 2:16, dice, todas las cosas más atractivas de este mundo, todas las cosas que nos llaman a que gastemos tiempo y esfuerzo en lograrlas, se van a acabar.
El verso 16 que ya hemos leído dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo esto es pasajero, hermanos y amigos, todo es pasajero. Apenas está conociendo su iWatch cuando ya salió uno mejor que el que tiene, ¿verdad? Dentro de 3 meses. Apenas está conociendo su teléfono móvil y ya salió uno más nuevo, ¿verdad? Que tiene algo que usted ya no tiene, ¿verdad? Esta persona, de esta forma, tiene su vida planeada, se parece al niño que construye casas en la arena de la playa. Cuando llegan las circunstancias, eso se desmorona, porque la base era arena. Se pueden lograr cosas espectaculares, se puede lograr una posición, se puede lograr dinero, se puede lograr un buen nombre, pero va a venir una ola que lo destruye todo. Miren, no se me olvida y tengo todavía aquí claro en la mente cuando vi la noticia de este incendio que hubo aquí abajito de Victorville, que se incendió aquí en la montaña del Cajón. Salió un señor llorando y diciendo, esto era todo lo que yo tenía. Y se quemó su casa, carros, todo, toditito. Entonces me hizo pensar, ¿verdad? ¿A dónde estamos aferrados? ¿verdad? Este hombre tenía su aferrarse, su esperanza era esa casa, ¿verdad? Que él, posiblemente con orgullo decía, tengo una casa con 5 cuartos y esto, y tengo 5 carros o 6 carros, o qué sé yo, ¿verdad? Muchas veces nos llenamos la boca de tantas cosas así, que son pasajeras, como dice la Escritura. ¿verdad? El versículo 16 pues define eso. Pero la tercera forma, no la que ser llevado por la corriente o el ideal, pero sin tener a Dios. Y la tercera forma es que nuestra vida tenga un propósito y un significado que van más allá de la muerte. Es la única que satisface. Esta es la opción de hacer la voluntad de Dios y no la voluntad propia. Si buscamos hacer la voluntad de Dios, lograremos algo eterno. Por eso Jesús insistía en Mateo, haced tesoros en los cielos, hagan tesoros en los cielos, donde allá no se corrompe nada, no se arruina nada, no se deteriora nada. Pero ¿cómo puede suceder esto? Nos lleva el segundo punto. La voluntad de Dios es tanto universal como personal. Romanos 12, pasaje conocido, ¿verdad? Que nos muestra cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. 12, 1 y 2, que este pasaje lo vamos a ver más adelante también en este transcurso de este mes, un poco más ampliado, ¿verdad? Pero ahí en Romanos, claramente, el escritor Pablo nos hace reflexionar, ¿verdad?, en el objetivo principal o el propósito de nuestra vida. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para conocer su voluntad debemos sumergirnos en la palabra de Dios escrita, saturar nuestras mentes con la palabra de Dios, orar en que el Espíritu nos transforme a través de la renovación de nuestras mentes, para que el resultado sea lo que es bueno, agradable y perfecto, que es la voluntad de Dios. Y tenemos 1 Corintios 1:1. Las páginas adelante de ahí donde están, 1 Corintios 1:1. Y aquí tenemos al apóstol Pablo que dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Lo que quiero ver ahí en la parte donde dice Pablo llamado. La voluntad de Dios también tiene un aspecto personal. Así como Dios está interesado y por siglos en que todo ser humano conozca de Él, asimismo se interesa por nuestras necesidades. Él está pendiente de lo que está pasando en todo el planeta, en todas las galaxias, pero también está pendiente de sus necesidades y de mis necesidades, por pequeñas o grandes que sean.
Necesidad económica, necesidad espiritual, necesidad moral, necesidad conyugal, relación con los hijos, en el trabajo, de tantas cosas que suceden alrededor de su vida, Dios está interesado y Dios está presente en cada una de ellas. Ahí podemos ver el interés de parte de Dios. No es un interés egoísta, sino que Él quiere que nos demos cuenta, hijo, aquí estoy. Obviamente, Dios no es como la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que usted la frota, ¿verdad? Y quiere orar y que está frotando ahí y que quiere que salga. ¿Qué quieres que haga, mi hijito y mi hijita? Ahora quiero tal cosa, ¿verdad? Ahora quiero que hagas esto, ¿verdad? No. Tenemos usted y yo que someternos a su voluntad, porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios de Él siempre va a ser lo mejor para nuestra vida. No lo que nosotros creamos que es lo mejor. No, Él siempre tiene un mejor plan. Pablo, cuando hablaba en Hechos 20:27, dice, sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Cuando usted y yo predicamos, compartimos la palabra de Dios, el interés de Dios, la voluntad de Él es que todo el mundo conozca de Él. ¿Por qué enfatizamos al amar a las naciones? ¿Por qué enfatizamos levantar ofrendas para mandar a los misioneros que están en otras partes del mundo, en otras partes de esta ciudad? Por eso mismo, porque el deseo de Dios es que todas las naciones conozcan quién es Él. Y Dios quiere utilizar $1, $5, $10 que tal vez usted da, y esos $10 se multiplican en un mensaje para las naciones. Pero a veces somos bien tacaños, ¿verdad? No queremos ayudar. Pero aún así, hermanos, amigos, Dios sigue su plan. Él no se detiene porque usted no da $1, o $5, o $10, o $100. Él no va a detener su plan. Él usa otras maneras, ¿verdad? Y Dios cumple su plan. Entonces la voluntad de Dios es tanto universal porque está interesado en todo el universo y en toda la humanidad, pero también es personal. Ya hemos visto aquí en Romanos 12:1 y 2, ¿verdad? Y en 1 Corintios 1:1, donde Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Si usted no sabe quién era Pablo, Pablo en primer lugar era un asesino. Y Dios llamó a un asesino para servirle. Porque a veces pensamos, lo que pasa es que, ¿cómo voy a hacer que yo me voy a acercar a Dios si usted no sabe la vida que yo llevaba? Hermanos, amigos, aquí está un asesino escribiendo estas cartas. Este hombre mataba cristianos. Andaba día y noche matando cristianos. Mire, este hombre asesino, Dios lo usó. Las cárceles están llenas muchas veces de gente que son asesinos. Dios tiene esperanza para esa gente en la cárcel. Hace unos años atrás, creo que les compartí, estuve en una graduación adentro de la cárcel de varios estudiantes que se graduaron de un instituto que dirigíamos en Los Ángeles. Y fue interesante ver cómo estos hombres estaban ahí, pero completamente, todo su corazón puesto pues por servir a Dios adentro de la cárcel. Estos hombres ya no iban a salir de ahí. Ellos estaban seguros. Pero decían, quiero que Dios me use aún en medio de aquí de la cárcel. Y Dios los usa, hermanos. Conozco muchos, aún se han vuelto hasta pastores adentro de la cárcel. La transformación que el Espíritu de Dios está haciendo ahí es increíble. No podíamos llevar ni una Biblia, no podíamos llevar ni siquiera el celular, ¿verdad? Teníamos que casi estar cantando y todo el servicio así, ¿verdad? Porque no podíamos estar ni cercanos a los estudiantes para felicitarlos ni nada por temor a que pudiéramos pasarles algún tipo de droga o un arma o lo que sea, ¿verdad? Entonces casi era todo el servicio de estar así, ¿verdad? Pero no importa, eso no es lo más importante. Lo más importante es que estos muchachos se graduaron ahí en la cárcel y ahora están siendo usados ahí mismo en la cárcel. Hermanos, Dios sigue su plan. Sabe, muchas veces afuera hay más presos que hay adentro en la cárcel. Presos en cuestiones de amarguras, presos en cuestiones de frustraciones, presos en una relación, presos o presas. Dios, recuerde, Dios tiene la solución y la palabra para liberar a esta gente de fuera. A veces los que están adentro están más libres. Están presos porque hay barrotes, pero los que están fuera no están sin barrotes, pero viven presos a ellos mismos.
Entonces, recuerde pues que la voluntad de Dios es universal y Él está interesado también de manera personal. De manera que, así como Pablo dice, llamado a ser apóstol, Dios también tiene un llamado para usted. Hijo de Dios, hija de Dios, si usted ya entregó su corazón a Cristo, Dios tiene un llamado para usted. No sé cuál puede ser. Quizá predicador, quizá predicadora, misionera, misionero, maestro, maestra, no sé, lo que Dios pueda y quiera usar con su vida, pero recuerde que es importante estar sometido a su voluntad. Él tiene propósitos y deseos individuales para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podemos saber esos propósitos? Eso nos lleva al tercer punto y final. La voluntad de Dios se revela con responsabilidad. Filipenses 2:12 y 13. Este pasaje nos habla de el deseo de Dios con este tema de la voluntad de Él con responsabilidad. 2:12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios se revela con responsabilidad. Vivir la voluntad de Dios para nuestras vidas no es algo mágico. No se trata de impresiones o de señales milagrosas y de ver ahí. Se trata más bien de nuestra responsabilidad y de la mano divina de Dios. Hermanos, Dios va a hacer su parte, usted también tiene que hacer la suya. Por eso hablamos de una vida cristiana, por eso hablamos de un compromiso como discípulos de Cristo, porque usted y yo tenemos también una responsabilidad. Qué bonito sería que Jesús cuando partió le dice: ya todo lo hice, así es que ustedes dedíquense a dormir en su hamaca, en su sofá y ahí nos vemos dentro de 3,000 años. ¡Qué fácil! No, Él nos dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a sus discípulos. Usted y yo, si hemos venido a Cristo, nos convertimos en discípulos de Él. Somos nosotros los llamados a llevar las buenas nuevas. No estamos esperando: ay, Señor, mándate unos 50 ángeles de aquí a Las Vegas a hablarles de Cristo. Usted y yo somos los mensajeros que Dios tiene aquí. Ahí en el trabajo, ahí en su vecindario, en su casa, con la familia, que son a veces los enemigos más difíciles, ¿verdad? Ahí nos ha enviado Dios. La voluntad de Dios pues se revela con responsabilidad. Este pasaje a veces se interpreta mal. Dice entonces el versículo 12 y 13, ¿verdad? Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En esos dos versículos, en el primer versículo 12, nos dice la parte nuestra. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que hacer nada para ganar la salvación, no tenemos que esforzarnos para ganar más salvación. Lo que está diciendo el escritor ahí es que usted y yo tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestros deseos por servir al Señor. Buscar oportunidades para extender el mensaje a otros. Disponernos a obedecer las normas divinas que están en la Escritura. A eso se refiere de cuidar, de ocuparse en la salvación, que nos enfoquemos en esa parte, a obedecer las normas. Nos llama a ocuparnos en eso, a estar dispuestos a sacrificarnos y buscar oportunidades para compartir el mensaje. Pero por otro lado, el versículo siguiente, 13, nos habla de la parte que va a hacer Dios, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, ahí vemos claramente que usted y yo tenemos que hacer nuestra parte y Dios va a hacer su parte. La parte nuestra tiene que ser de sacrificarnos, de disponernos para servir al Señor, de buscar oportunidades para compartir con otros las buenas nuevas. Nuestra parte. Él va a hacer su parte también. Él va a hacer su parte con el Espíritu Santo de convencer a aquella persona que usted le habló de Cristo para que se arrepienta, para que esa persona entienda que necesita un Salvador, para que esa persona sepa que esa no va a ir al cielo simplemente haciendo obras o haciendo ciertas cosas o cumpliendo ciertos requisitos. Necesita un Salvador y ese Salvador es Jesucristo, no hay nadie más.
Proverbios 21:5 nos habla también de la parte suya y mía que tenemos que hacer en todo este asunto de la vida cristiana o como seguidores de Cristo. Proverbios 21:5, se lo voy a leer aquí en la versión Nueva Traducción Viviente. Yo tengo aquí Reina Valera, pero se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Síganme por favor, ahí dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Otro ángulo para entender ese versículo 5 de Proverbios. Dios nos ha dado a todos la capacidad, nos ha dado una mente para que la usemos. La fe bíblica no es una fe irracional. Dios nos ha dado el cerebro, la mente para usarlo. Debemos de considerar nuestras decisiones. Cada decisión que usted toma de trabajo, laboral, familiar, espiritual, debe de ser sellada, aprobada por el Señor. Por eso necesitamos pedir la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces nosotros hacemos primero los planes y después le consultamos a Dios. Cuando los planes están todos patas arriba, aquí venimos, Señor, mira cómo está esta situación. ¿O por qué a mí me pasa esto? Disculpe, ¿quién tomó la decisión de hacer esto? ¿Quién hizo eso? Usted o yo. Hicimos eso y metimos la pata y después queremos que Dios vea cómo hace. Pero sabe, Dios en su amor y su misericordia, todo eso patas arriba le puede dar vuelta para bien. Dios lo hace. Dios lo hace. Porque Él siempre es victorioso. Entonces Proverbios 21:5 nos dice eso, ¿verdad? Que los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Muchas veces buscamos que Dios nos guíe de una forma mística porque somos perezosos, no queremos hacer nuestra parte. No queremos hacer el esfuerzo de considerar las alternativas y planear para el futuro. Dios nos llama a planear, simplemente nos exige que recordemos siempre que Él puede cambiar nuestros planes. Por eso cuando hablamos de, hermano, vamos a orar por nuestros planes, ¿verdad? Yo tengo cierto problema a veces con decir esto. Yo mismo me hago la pregunta, mis planes, ¿verdad? Creo que debe de ser, Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Por favor, ayúdame. ¿Cuáles son tus planes para Faro de Luz? ¿Cuáles son tus planes para la familia de la iglesia? Porque los planes de uno, hermano, los planes de uno están todos patas arriba, ¿verdad? No llevan ni un propósito muchas veces. O a veces el propósito es, yo quiero hacer money, ¿verdad? Eso nos interesa, ¿verdad? Se nos ponen verdes los ojos, pero no porque tiene la pupila linda, ¿verdad? De verde, sino porque el billete, ¿verdad? Se le mira el Washington ahí en la pupila, ¿verdad? Porque está interesado, mire, plata. El dinero, hermanos, se acaba. Entonces, Proverbios nos recuerda la importancia de planear. Y Proverbios 20:18, si regresa una hoja atrás, vea lo que dice ahí. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. En otras palabras, afirma tus planes con buenos consejos. Acérquese a personas que le puedan dar un buen consejo. Cuando enfrente alguna decisión grande, busque la opinión de creyentes maduros. Observe en la iglesia quién es una persona madura o madura. Considere sus consejos. Dígale, tengo esta situación, ¿qué me aconseja usted? Pero no solo una persona, 2, 3, para usted formar su criterio y tomar una mejor decisión. Entre más personas estén envueltas, personas maduras, envueltas en darle ese consejo, más acertada va a ser su respuesta. En esto todos tenemos que recordar el otro lado de la moneda. Después de decirnos que llevemos a cabo nuestra salvación, Pablo nos dice que Dios obra en nosotros, que es la parte del versículo 13. Aunque hagamos planes, al final de cuentas, Dios es el que tiene la última palabra. Ese plan tal vez no es el más correcto, porque usted y yo no tenemos una vista tan corta que no podemos ver. Yo le aseguro, usted no puede ver qué es lo que va a pasar mañana a las 10:10 de la mañana. Usted no sabe, ni yo, no sabemos. Podemos predecir algo. Dicen que va a haber lluvia mañana, pero Dios puede cambiar la lluvia y la manda para Arizona, la manda para el norte, la manda para otro lado. Dios nada le cuesta hacer eso. Y mueve todo, ¿verdad? Dios nada le cuesta hacer eso. Por eso es importante que usted y yo estemos muy tomados de su mano. Él puede aún tomar todos nuestros planes, todos nuestros errores, todas nuestras faltas
y usarlas para lograr sus propósitos. ¿Metió la pata usted en alguna cosa? Dios puede usar esa metida de pata para algo más importante que Dios quiere llevar. Terminemos entonces. En conclusión, pensemos aquí en una de estas cosas. Una de ellas es, esfuércese en conocer mire, mayúscula, su voluntad, la voluntad de Él, no la suya, ¿verdad? Considere bien sus pasos, confiando en la dirección de Dios. Necesitamos confiar en la dirección de Dios. No dependamos de tirar palos, de tirar monedas y al azar, ¿de dónde me cae esto? O abrir la Biblia y a ver qué me dice Dios hoy. ¡Ay, quito! Y siempre buscamos, cuando hay un versículo que no nos gusta, no, creo que eso no es, este es para el vecino, ¿verdad? Buscamos algo que nos guste. Realmente esforcémonos en conocer su voluntad. Vea lo que dice Proverbios 3, 5 y 6, que hace una gran promesa, por cierto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus caminos, tus decisiones, tus planes. Dios los va a enderezar. Esos planes torcidos que tenemos, Dios los endereza. Por eso necesitamos depender de Él. Finalmente, no se conforme con menos que la voluntad de Dios. Es lo menos que podíamos tener. Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi vida en este año. Por favor, ayúdame a depender de ti, a confiar más en ti, a descansar en ti, no en mis propias fuerzas, no en las fuerzas de mi esposo, de mi esposa, de mi pareja, de mis hijos, sino las fuerzas en ti, en ti. Perdemos muchas veces la mirada del Señor. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, ellos pueden morir y si se mueren, usted se queda. Porque su fuerza, su esperanza estaba en estas personas, limitados por el tiempo, por horarios, por edades. Déjeme terminar entonces con lo siguiente. Final. Se cuenta la historia del hombre que diseñó y planificó el puente de Brooklyn, en Nueva York. Al comenzar la construcción se enfermó y tuvo que guardar cama por varios meses. Solo cuando el puente se terminó, pudo ser llevado en una camilla para verlo. Lo inspeccionó de punta a punta y luego exclamó con gran alegría, exactamente de acuerdo con el plan, tal como lo planeé. Un día usted y yo nos presentaremos frente a Dios y Él va a inspeccionar su obra. Va a inspeccionar su obra. Dirá, exactamente de acuerdo con el plan. Piense por un momento. ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? ¿Está usted descansando en la voluntad de Dios o en sus propias fuerzas? Los planes para su vida fueron preparados en el cielo antes que naciera. Dios dijo de usted, si esta persona, ponga su nombre ahí, si esta persona cede su voluntad ante mí en cada vuelta del camino a lo largo de la vida, no solo encontrará el mayor gozo y satisfacción en la vida, sino que todo el universo a lo largo de la eternidad se maravillará de la obra de Dios. Oremos. Padre, gracias porque nos recuerdas cuánto debemos depender de ti. Señor, somos seres humanos frágiles, vulnerables, cambiamos a cada momento. Por eso, Señor, queremos en esta tarde rogarte que tú nos ayudes, que tú nos ayudes a discernir tu voluntad, a ver con claridad cuando una cosa viene de ti o no es de ti, Señor. Ayúdanos a tener esa sensibilidad en nuestra mente y corazón para ver que aquello es tuyo o no es tuyo, Señor. Para tener la sensibilidad cuando nos tomemos una decisión en la casa, personal, en el trabajo, en la iglesia, que podamos percibir que tú estás respaldando eso, Señor. Y que huyamos cuando sea algo que no te va a agradar o que simplemente va a traer satisfacción personal y no satisfacción a tu nombre.
Perdónanos, Señor, porque a veces somos tan egoístas que pensamos en nuestros planes, nuestras familias, nuestro dinero, nuestras posesiones, y nos olvidamos completamente de ti. Nos olvidamos de quién nos provee las fuerzas, nos olvidamos de quién nos da el oxígeno, quién nos da la salud, quién nos dio el trabajo, quién nos dio todo eso que tenemos, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor. Y así con sus rostros inclinados, yo no sé si entre nosotros hay alguien que aún no conoce de Jesucristo. Sabe, lo que le puedo decir es que usted necesita recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador hoy. Deje que Él gobierne su corazón. La palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Usted es una criatura de Dios si aún no tiene a Cristo en su corazón. Lo siento mucho si le han dicho que usted es un hijo de Dios, pero es una criatura de Dios. Y para ser hijo de Dios necesita recibir a Cristo en su corazón hoy. Si usted no lo ha recibido, levante su mano ahí donde usted está. Y eso nos indica que usted está entregando su corazón a Cristo. Si usted ya lo hizo, ya no necesita volver a hacerlo. Si usted aún no lo ha hecho, hoy es el momento de hacerlo, de entregar su corazón a Cristo. Quizá usted ha sido un creyente que ya tiene a Cristo en su corazón, pero ha caminado lejos de Él. Es el momento de regresar a casa. Es el momento de reconciliarse con su Padre Celestial. Regrese a casa. No sé si entre nosotros hay alguien que ha caminado lejos de Dios. Hoy es el momento de regresar a casa. Le invito, levante su mano y usted está. Y eso nos indica nada más que usted está reconciliándose con el Señor. Vuelva a casa. El Señor está con los brazos abiertos para recibirle. Quizá la decisión para hoy sea que el Señor está confirmando bautizarse para usted. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted también sea obediente a su palabra. Bautícese si necesita bautizarse. O quizás, no sé, nos anda buscando una iglesia donde congregarse y quiere congregarse con nosotros. Quizá hoy es la confirmación. Únase a nosotros, a Faro de Luz, para que juntos sirvamos y conozcamos más a ese Dios de que predicamos. Quizá necesita ayuda para orar por algún proyecto o algún plan. Dios también puede ayudarle en esa situación. Necesita buscar la voluntad de Él. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor, que es tan clara. Ayúdanos, Señor. Danos esa capacidad, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, para poder ver las maravillas de tu ley que están ahí escritas. Gracias, Señor. Ayúdanos, pues, a discernir tu voluntad cada día. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos despedidos. Por favor, no olvide, pues, saludarse ahí a los que tengan ahí. Si necesita conversar conmigo, pues aquí estoy al frente para que, si hay alguna decisión que usted ha hecho hoy, por favor compártamela ahí.